Nuevas aportaciones de Mauricio Ozaeta profundizando sobre el misterio de la parusía o segunda venida del Señor en gloria. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Cuándo vendrá el Señor en su parusía, en su segunda venida en gloria? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay quienes piensan que de ninguna manera, que es absolutamente imposible que venga antes del final de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación con el anticristo haciendo y deshaciendo a su antojo contra los hijos de Dios. Sin embargo, Mauricio Ozaeta entiende que tenemos que hacer caso al Señor cuando nos dice vigilad, orad constantemente, estad preparados, como el criado fiel y prudente, porque a la hora que menos penséis, de repente y por sorpresa, aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Cómo es ese misterio? ¿Cómo lo podemos entender? Mauricio Ozaeta profundiza desde la fe y desde la razón y da muchos argumentos que hoy nos trae, algunos nuevos, bastantes nuevos, y que conviene escuchar y tener en cuenta. Él respeta profundísimamente a aquellos que no solo no lo respetan a él, sino que lo atacan y vilipendian, y por eso una persona así merece la pena ser escuchada. En este vídeo, que no tiene desperdicio, muy atentos a las explicaciones que da de los Salmos 45, 46 y 47, Mauricio Ozaeta nos va a ayudar a llenarnos de gozo, de esperanza, de alegría en el Señor, en un Dios que nos ama de una manera impresionante y que quiere que desde ya estemos preparados, que no seamos temerarios y digamos no, todavía no. A partir del final de la gran tribulación es cuando lo tenemos que esperar. No son esas las consideraciones, los avisos constantes que el Señor nos da en los Evangelios, y Mauricio lo razona y lo explica de una manera brillante y además humilde. Pido ayuda al Espíritu Santo, invoco su santo nombre y pido su asistencia durante este nuevo video, y también pido ayuda de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Señora y Maestra, para profundizar en este hermosísimo tema de la parusía, que no está tan lejana como algunos creen, que piensan que es hacia el final de la gran tribulación dentro de varios años. No es así, vamos a demostrar con nuevos hallazgos que es algo mucho más cercano de lo que algunos piensan, y también voy a compartir reflexiones de algunas personas y de algunos sacerdotes que piensan como yo, que es algo que ocurre antes de la gran tribulación. Del Diccionario de Conceptos Bíblicos Brauman, página 1214, vemos que parusía es un término griego que significa presencia y venida, pero el término propiamente tiene un sentido técnico en griego, utilizado en literatura griega para la llegada de un señor, de un soberano, incluso de un dios que ayuda a sus creyentes. En latín no existe el término parusía, por eso es traducido siempre como adventus, es decir, siempre dando la connotación asociada a venida, pero vemos que en griego es un término mucho más rico que implica no cualquier venida de cualquier persona, sino de un señor, de un soberano o incluso del mismo Dios. Del Gran Léxico del Nuevo Testamento, Oepke, página 871, saco el siguiente texto. Ahora bien, en el texto del Apocalipsis no aparece expresamente el término parusía, sino que, aunque esta palabra no aparece allí en absoluto, está llena de una vibrante esperanza parusíaca. Todo el Apocalipsis gira en torno a la parusía, a esta venida de este Señor, de este soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y todo lo que gira en torno a esta venida de Cristo es un mensaje de gozo y de esperanza para los que en Él esperan. Vamos a ver también que es un mensaje dado a toda la humanidad, es un mensaje de esperanza para todos los que están vivos sobre la tierra en este momento, y no solamente, como piensan los que combaten mis estudios, que es un mensaje de esperanza solamente para los sobrevivientes al final de la gran tribulación, para ese tercio que queda vivo al final. No, la parusía es un mensaje de esperanza para todos los que están vivos sobre la tierra en este momento. Por supuesto, un mensaje de esperanza para los que esperan a Cristo,
para los que esperan al amado, anhelan el día de la boda, del rescate, de ese encuentro con el Rey de Misericordia, para coronarle con la corona de oro de nuestro amor. Acompáñame en este nuevo estudio para compartir nuevos hallazgos que nos van a permitir profundizar más en este hermosísimo misterio de la parusía. Comencemos nuevamente con Mateo 24, que es el centro de los discursos escatológicos de Jesús. Ahí hemos hablado ya en otros vídeos anteriores sobre el relámpago que sale de oriente y brilla hasta el poniente. Así será la parusía del Hijo del Hombre. Pero agreguémosle un matiz extraordinariamente importante. Lo que sigue a continuación es esta frase: allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. En muchas Biblias lo verán mal traducido como allí donde esté el cadáver se juntarán los buitres. No es correcta esa traducción. Si lo vemos, por ejemplo, en la Vulgata, en latín dice ubinque aferit corpus illic congregabuntur et aquile. La palabra correcta es cuerpo y águila. Allí donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. No solo como está en la Vulgata, sino también como está en la Biblia Straubinger. Y cómo aparece en el Nuevo Testamento en trilingüe, cómo está en griego. Aparece con la palabra toma, que efectivamente puede significar cuerpo o cadáver, y la palabra aetoi, que significa águilas. Entonces, con respecto a la palabra final, no hay ninguna duda que se refiere a águilas y no a aves de rapiña como el buitre o el samuro. Con respecto a la primera palabra, si bien caben las dos acepciones, la correcta, como está en la Biblia Straubinger y en latín, es la palabra cuerpo. Allí donde está el cuerpo se juntarán las águilas. No tiene nada que ver con un cuerpo en descomposición y buitres que llegan a comérselo. No, para entender esto, veamos esta nota 266 de la Biblia Straubinger. Dice así: locución proverbial. Así como las águilas, así también los hombres acudirán volando al lugar donde esté Cristo. Maldonado, véase 1 Tesalonicenses 4:16 y Lucas 17:37. Qué maravilla, en esta nota nos explica la Biblia Straubinger que tiene que ver con personas que como águilas acuden volando a Cristo. El cuerpo es Cristo y este no descompuesto como un cadáver, sino todo lo contrario, resucitado y glorioso sobre las nubes del cielo, y las águilas son los arrebatados que acuden volando hacia el Señor. Esto se comprueba viendo también la nota que aparece en la Vulgata, maravillosa, que dice así: así nosotros debemos acudir volando hasta llegar a aquel cuya majestad y gloria se manifestarán en un instante de oriente a poniente. Debemos acudir a Jesucristo muerto por nosotros, puesto que todos los que están marcados con el carácter de su cruz y participen de los méritos de su pasión, evitarán la espada de la divina justicia y los últimos rigores de su juicio. Se confirma entonces con estas notas, estas explicaciones, que los que vuelen hacia Cristo como águilas evitarán los últimos rigores del juicio, es decir, la gran tribulación. Pero más allá y más importante que estas notas de las Biblias Straubinger y Vulgata, vemos que la clave para conocer la interpretación de este versículo de Mateo 24:28 está en Isaías 40:31, que dice: los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas, echarán a volar como águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin desfallecer. Echarán a volar como águilas, como Juan. Recordemos que de los 4 evangelistas Juan representa el águila y Juan es el único que estuvo a los pies del Calvario. Él no rechazó su cruz, él no huyó el día de la pasión, sino que todo lo contrario, fue el primero que abrazó la cruz. Fue el único que tuvo el valor de dar testimonio en el Calvario, de participar con Cristo en su pasión. Ese representa el águila, los que echarán a volar como águilas hacia el cuerpo, no hacia el cadáver, de Cristo glorioso y resucitado el día de la parusía, donde los hombres como Juan, que abrazaron de manera temprana su cruz y que tuvieron el valor de dar testimonio desde el principio, volarán hacia Cristo el día de la parusía, esto es, el arrebatamiento. Esta frase también aparece en el discurso escatológico de Jesús que vemos en Lucas 17,
pero no asociado al relámpago que brilla de oriente a poniente, sino asociado específicamente al arrebatamiento, donde dice, abro comillas, yo os digo que en aquella noche 2 hombres estarán reclinados en una misma mesa, el uno será tomado, el otro dejado, 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada, estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Entonces le preguntaron, ¿dónde, Señor? Les respondió, allí donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esto está asociado, sin la menor duda, al arrebatamiento. El cuerpo es Cristo y las águilas son los arrebatados con el espíritu de Juan, los valientes testigos tempranos. Antes hicimos la comparación con Isaías 40:31, que decía, echarán a volar como águilas. Confrontemos ahora con Éxodo 19 del 1 al 4. Al 3er mes después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Habiendo partido de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios y le llamó Yahvé desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído hacia mí. ¡Qué maravilla! Os he llevado sobre águilas y os he traído hacia mí. Eso es exactamente lo que ocurrirá el día del arrebatamiento. Y no es una fuerza física la que saca al hombre justo de la tierra, sino el amor de Dios. Y su amor a Dios, su intensa fidelidad a Dios, la espera activa de la llegada del amado, el deseo de la boda con Cristo, es lo que saca a un hombre de la tierra. Qué maravilla esta cita de Éxodo 19 del 1 al 4 para comprender el misterio de la frase de Jesús en sus discursos escatológicos. Donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas, sus amados testigos tempranos, los que abrazaron la cruz desde el principio. Veamos quiénes han sido arrebatados en el pasado como ejemplo para lo que está por venir y para que creamos en el arrebatamiento. Primero están en el Antiguo Testamento Enoc y Elías, las 2 primeras personas arrebatadas, sin pasar por la muerte, como claramente lo dice la Biblia, o sea, fueron arrebatados en vida. Luego hay un caso no confirmado de arrebatamiento, pero muy posible. Esto me lo hizo ver un sacerdote amigo que cree en este estudio y me ha apoyado. Y un día me comentó lo siguiente. En Mateo 27 están estas personas que resucitaron en el momento en que Cristo muere, pero salen de sus sepulcros luego de la resurrección de Jesús y se aparecen en Jerusalén a muchas personas. No se sabe en la Biblia más nada de lo que haya ocurrido después de estos que resucitaron con Cristo y que se aparecieron, se le presentaron a personas vivas, o sea, que la gente vio que estaban resucitados. Y aunque no se sepa qué fue de ellos después, es un hecho de que no están en la tierra, porque ellos resucitando ya con cuerpo inmortal, si no se hubieran ido de la tierra, llevarían 2000 años viviendo con nosotros y sería evidente que hay personas que después de 2000 años no envejecen. Entonces tienen que haber sido sacados de la tierra, es decir, es muy posible que aunque no esté claramente establecido en la Biblia, podamos deducir que también fueron arrebatados los que resucitaron con Cristo. Luego tenemos el arrebatamiento de Jesús, es decir, su ascensión, el arrebatamiento de María, es decir, la asunción. Luego vemos el arrebatamiento de Felipe, que está en los Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos el arrebatamiento de Pablo, que ocurrió 2 veces, una vez al tercer cielo y otra vez al paraíso. Estos de Pablo y de Felipe, pues en el siglo I, igual que el de Jesús y de María. Y luego hasta el siglo XVI no tenemos certezas de otros arrebatamientos. 1522, el arrebatamiento de Alonso de Rivera, el cautivo leonés, y de Alcazaba el Moro, que es el que lo tenía el cautivo, en Argel, la capital de Argelia, y que terminaron viviendo, pues luego de su arrebatamiento, en el santuario de la Virgen del Camino, en León, España. Que por cierto el año pasado, 2022, se cumplieron 500 años de este arrebatamiento de Alonso y de Alcazaba. ¿Y les parece a ustedes extraño que yo haya hablado de la ascensión y de la asunción como arrebatamiento? Pues eso no me lo he inventado yo, así está en la Biblia.
La ascensión de Jesús está en Marcos, en Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles. En Marcos 16-19 leemos en la Biblia Straubinger: y el Señor Jesús, después de hablarles, fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En cuanto a ellos, fueron y predicaron por todas partes, asistiéndoles el Señor y confirmando la palabra con los milagros que la acompañaban. Entonces el Señor Jesús fue arrebatado al cielo. Lo dice la Biblia Straubinger. ¿Cómo sale en Lucas 24:51? Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado al cielo. Similar está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Dicho esto, fue elevado, viéndolos ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos. Y más adelante dice, por palabras de los ángeles: este Jesús, que de medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Es interesante reflexionar acá que aparece como una acción que recae sobre Jesús, es decir, de manera pasiva y no de manera activa. No dice que Él se arrebata al cielo, sino de que fue arrebatado. No dice que Él se eleva hacia el cielo, sino que fue elevado. Dice que fue recogido, fue elevado, fue arrebatado, como si la acción recayera sobre Jesús. Pero nosotros sabemos que Jesús es Dios, por lo tanto Él puede elevarse sin necesidad de que lo hagan por Él. Yo veo detrás de esto pedagogía divina. Es decir, Jesús vino al mundo para trazarnos un camino, para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo, en cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, y siguiendo su ejemplo y su camino, poder alcanzar la gloria eterna con Él y en Él. Todo en el Evangelio y todo lo que Jesús vino a darnos es pedagogía divina. Es un modelo, es una enseñanza para que si seguimos sus pasos, con Él triunfemos, resucitamos y tengamos vida eterna. Entonces aparece como que Él es arrebatado, aunque Él es Dios y no necesita que lo arrebaten, para que entendamos cómo nosotros vamos a ser arrebatados. Y aparece como que Él fue elevado, aunque Él es Dios y no necesita que lo eleven, porque es Dios, para que entendamos cómo vamos a ser elevados. Notemos que algo similar ocurre cuando se habla de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice: este Jesús, Dios le ha resucitado. Claro, pero es que Jesús es Dios, es decir, Él resucita solo, y sin embargo aparece de manera pasiva, no de manera activa, o sea, como la acción recayendo sobre Él, como que Él es resucitado, aunque sabemos que Él resucita porque es Dios. Entonces, miren qué interesante este análisis de cómo Jesús dice en la Biblia que es arrebatado, para que entendamos cómo va a ser. La Biblia, por tanto, está llena de ejemplos del arrebatamiento, y estos son solamente los del pasado. En otro video anterior hablé de los arrebatamientos futuros, que están predichos tanto en las cartas de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 15-17, 1 Corintios 15, 51-52, también en el Apocalipsis, capítulo 4, 1, Apocalipsis 11, 12 y Apocalipsis 12, 5. Es decir, además está en los futuros, pero aquí en esta lámina me concentré en los históricos, en los que ya han ocurrido como ejemplo, como modelo para que entendamos cómo será el arrebatamiento futuro. Veamos ahora algo muy interesante que surge del análisis de los Salmos 45, 46 y 47. En mi libro Parusía, el Día de la Liberación, así como en los vídeos que se han hecho hasta ahora sobre este tema, se presenta como hipótesis que los eventos del final ocurren en el siguiente orden. Primero el aviso, luego la parusía, viene la gran tribulación que termina con el juicio de las naciones. Eso ha sido analizado en vídeos anteriores comparando Mateo 24 y Mateo 25, viendo que son dos cosas distintas. La parusía y el juicio de las naciones son dos momentos, o podríamos llamarlos también la parusía intermedia y la parusía social, el juicio de las naciones, porque también el juicio de las naciones es una venida, es una parusía, pero ella he dado el nombre parusía a la intermedia según la terminología de San Bernardo de Claraval, es decir, a Mateo 24, cuando viene a un rescate, al arrebatamiento. Parusía intermedia Mateo 24 y juicio de las naciones o parusía de juicio en Mateo 25. Veamos cómo este orden de acontecimientos, de eventos, repito, parusía, gran tribulación y juicio de las naciones, está en los Salmos 45, 46 y 47. De hecho, el Salmo 45 es el Salmo de la coronación de Cristo Rey.
Y vamos a ver que no es solo coronación, sino que tiene que ver con una boda. Pero no cualquier boda, es la misma boda que vemos en Apocalipsis 19, de Cristo con su iglesia, o de Dios con nuestras almas. ¿Cómo dice entonces el Salmo 45? Canto de amor, de mi corazón desbordan faustas palabras, hablo de lo que hice para mi rey, mi lengua es pluma de ágil escriba, eres más hermoso que los hijos de los hombres, la gracia se ha derramado en tus labios, pues Dios te ha bendecido para siempre. Oh poderoso, ciñe tu flanco, tu espada en tu gloria y majestad. Cabalga victorioso por la verdad y por la justicia, y tu diestra te mostrará hazañas formidables. Agudas son tus flechas, los pueblos caerán debajo de ti. Desfallecidos caerán los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es por los siglos y para siempre. El cetro de tu reino es vara de justicia. Tú amas la justicia y detestas la maldad. Por esto, oh Dios, el Dios tuyo te ungió entre todos tus semejantes con óleo de alegría. Mirra y aloes y casia exhalan tus vestidos de los palacios de marfil donde te alegraron. Hijas de reyes vienen a tu encuentro. A tu diestra está en pie la reina, vestida con oro de Ofir. Vemos a Jesús en su trono. Él es coronado y recibe un reinado eterno. Sin embargo, aquí todavía aparece como un hecho futuro que sus enemigos serán puestos a sus pies, porque todavía no ha ocurrido la batalla final. También vemos a la derecha de Jesús a la Santísima Virgen María, que es esta reina vestida a su diestra con oro de Ofir. En la cultura hebrea, la reina no es la esposa del rey, sino su madre. Vemos algo muy interesante analizando el primer libro de los Reyes. Cuando Betsabé en 1 Reyes 1, 15 al 17 llega a David, su esposo, se postra ante él como rey, y ella nunca tuvo un trono a su derecha, porque ella solamente era la mujer del rey, la esposa. Sin embargo, luego de la muerte de David, es entronizado Salomón, su hijo. Vemos en el mismo primer libro de Reyes, pero en capítulo 2, del 17 al 19, un caso interesante. Cuando Betsabé se llega al rey, es este Salomón, o sea, el rey, su hijo, quien se para y se postra ante su madre y manda que le pongan un trono a su derecha, porque la reina es la madre del rey en la cultura hebrea. Eso es exactamente lo que vemos en el Salmo 45. Vemos a la reina a la derecha del rey coronado, la reina María Santísima a la derecha de Cristo Rey. Luego lo que continúa parece más una boda, y por eso yo asocio el día del arrebatamiento, la parusía, la coronación del Cristo Rey, como el día de las bodas con el Cordero. Oye, hija, y considera, aplica tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Eso es justamente lo que hace la novia cuando se casa. Deja su pueblo y deja la casa de su padre para irse a la casa de su nuevo esposo. El rey se prendará de tu hermosura, él es tu señor, inclínate ante él. Ante ti se inclinará la hija de Tiro con dádivas, y los más ricos de la tierra solicitarán tu favor. Toda hermosa entra la hija del rey, vestida de tela de oro, envuelta en manto multicolores llevada al rey. Detrás de ellas son introducidas a ti las vírgenes, sus amigas, son conducidas alegremente y dichosas entran en el palacio del rey. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, los establecerás príncipes sobre toda la tierra. Haré tu nombre memorable de edad en edad. Sí, los pueblos te ensalzarán por los siglos de los siglos. La boda del Cordero, es la salvación del hombre, la boda o el matrimonio de Jesús con cada uno de nosotros, con nuestra alma. Es decir, se relaciona en el Salmo 45, como vemos también en el libro del Apocalipsis, la coronación de Cristo Rey con las bodas del Cordero. Y en este momento vemos que hay dos cosas importantes que todavía están como futuro, como eventos futuros. Es que los enemigos del rey caerán desfallecidos a sus pies como algo futuro, y también que los salvos serán establecidos como príncipes sobre la tierra, pero todavía como un hecho futuro. Luego vemos en el Salmo 46 todo el rigor de la gran tribulación. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, mucho ha probado ser nuestro auxiliador en las tribulaciones. Por eso no tememos si la tierra vacila y los montes son precipitados al mar. Bramen y espumen sus aguas, sacúdanse a su ímpetu los montes.
Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es Dios de Jacob. Los brazos del río alegran la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la protegerá desde que apunte el día. Agítanse las naciones, caen los reinos. Él hace oír su voz, la tierra tiembla. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Yahvé, las maravillas que ha hecho sobre la tierra. Cómo hace cesar las guerras hasta los confines del orbe, cómo quiebra el arco y hace trizas la lanza y echa los escudos al fuego. Basta ya, sabed que yo soy Dios, sublime entre las naciones, excelso sobre la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Se ve acá entonces la gran tribulación en la cual Dios hace temblar los montes y las aguas del mar, y hace también finalizar las guerras y vencer a todos sus enemigos. Sin embargo, los que le aman se ve que son protegidos, pues Dios es para ellos refugio y fortaleza. Y una vez vencidos todos sus enemigos, viene en el Salmo 47 el desenlace final, el juicio de las naciones. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con cantos de júbilo, porque el Señor Altísimo, terrible, es el gran Rey sobre toda la tierra. Él ha sometido los pueblos a nosotros y a nuestros pies las naciones. Él nos eligió nuestra heredad, gloria de Jacob su amado. Sube Dios entre voces de júbilo, Yahvé con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantadle, porque Dios es Rey sobre toda la tierra. Cantadle un himno. Dios reina ya sobre todas las naciones. Dios se ha sentado sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se han unido al pueblo del Dios de Abraham, pues los poderosos de la tierra se han dado a Dios. Él domina desde lo más alto. Aquí se ve entonces que luego de vencer a todos sus enemigos, Él comienza a reinar sobre todas las naciones. O sea, a partir de este momento, como se ve en Mateo 25, ya Él es Rey sobre toda la tierra y de ahí por siempre jamás. Entonces, si repasamos con calma estos tres salmos, 45, 46 y 47, vemos la secuencia que he explicado en mi libro y en videos anteriores, la secuencia de parusía intermedia, Mateo 24, que es el arrebatamiento, el rescate anticipado. Luego viene la gran tribulación, Salmo 46, y termina con Mateo 25, juicio de las naciones, en el Salmo 47. La parusía es un evento que ocurrirá más pronto de lo que muchos piensan y de una manera completamente imprevista, cuando menos la gente lo espere. Eso está en un mensaje del libro azul del Padre Gobi, que he referido varias veces, del 24 de diciembre de 1978, que se titula Su segunda venida, donde la Virgen dice que vendrá de improviso, el mundo no estará preparado para su venida. Pero eso, por supuesto, no lo dijo por primera vez la Santísima Virgen. Jesús en el Evangelio varias veces y de varias maneras advierte que su venida será de improviso, en el momento en que nadie lo espera. En Mateo 24, 44 dice, a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿para quién es esta advertencia, este mensaje de Jesús? ¿Aplica para todos los seres humanos que están vivos en este momento o aplica solamente para un tercio de la población mundial, que son los que sobreviven a la gran tribulación? Recordemos que está en Zacarías 13 del 8 al 9 que serán exterminados 2/3 de la población mundial y quedará solo un tercio. Una tercera parte de los seres humanos son los que sobreviven. Analicemos entonces esta frase de Jesús. A la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Aplica para toda la población mundial actual o aplica solo para los sobrevivientes de la gran tribulación? Si la parusía fuese el final de la gran tribulación, como piensa la mayoría, entonces solo aplicaría esta frase de Jesús para ese tercio de la población mundial. Pero entonces no cabría la afirmación de Jesús, porque no sería de improviso y porque no aplicaría para todos, sino solamente para los sobrevivientes. No sería de improviso porque si es al final de la semana 70 de Daniel, entonces ya hemos tenido tiempo de contar
7 años desde la aparición pública del anticristo y 3 años y medio desde el cumplimiento de la profecía de Daniel de la abominación de la desolación y de la supresión del sacrificio perpetuo. Entonces no es de improviso porque ya la gente sacó la cuenta y no aplicaría para todos, sino que aplicaría solamente para los sobrevivientes, a quienes Jesús le estaría diciendo, pues a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Yo no creo que sea así. Yo creo que esta frase es verdaderamente universal. Por lo tanto, esta venida de Mateo 24, la parusía, debe ser antes de la gran tribulación. Así sí ocurriría de improviso, nadie lo está esperando, es a la hora que nadie piensa, y sería un mensaje para todos los seres vivos hoy. Aplicaría para todas las personas que están vivos sobre la tierra en este momento y no para ese tercio de la población mundial que sobrevive hasta el final de la gran tribulación. Notemos que el mensaje de Jesús es de esperanza para los hijos de Dios. Obviamente es terrorífico para los que retan a Dios, para los que combaten a Dios, no quieren cumplir los mandamientos, pero para los hijos de Dios es de esperanza. Sobre el inicio de la gran tribulación, Jesús podría haber dicho: cuando empiecen a suceder estas cosas, corred por sus vidas, esconderse como puedan, prepararse para lo peor, orar para ver si logran sobrevivir, disponerse a resistir al anticristo, almacenar alimentos no perecederos, asegurarse suministro de agua, temblad porque llegó el castigo universal. Pero no dijo nada de eso. Dijo todo lo contrario, que cuando comiencen a suceder estas cosas, es decir, lo profetizado del final de los tiempos, es la señal de que llegó la hora de la liberación, es un mensaje de esperanza. Dice así Lucas 21:28, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Es un mensaje de esperanza. Notemos que una misma profecía puede ser entregada de manera apropiada y de manera inapropiada. Yo no estoy negando todas las plagas que están en el Apocalipsis y que van a suceder, todas las guerras, castigos, meteoritos, volcanes, terremotos. Yo no estoy negando eso, pero la misma profecía puede ser entregada de manera errada y produce un efecto contrario, negativo. Hay dos posturas con respecto a lo que viene. La primera postura yo la asocio a la frase de Lucas 21:28, se acerca vuestra liberación. La otra postura es de las personas que van diciendo por el mundo, se acerca el castigo, viene la gran tribulación, prepárate para sufrir. Comparemos estas dos posturas. En la primera postura lo que viene es un rescate, entonces nos invita a prepararnos para ese rescate. Según la otra postura lo que viene es un castigo y nos invita a prepararnos para el castigo. En la primera postura el protagonista es Cristo, su boda, su coronación universal. En la segunda postura el protagonista es el anticristo y la gran tribulación bajo su mando. En la primera postura el mensaje central es de esperanza, de gozo, de encuentro con el amado, la alegría de encontrarnos con Cristo, Salvador, el esposo que viene para la boda. En la otra postura el mensaje central es el miedo, el terror por tener que afrontar al hombre inicuo. La primera postura nos lleva a santificarnos y a dar la cara por Cristo. La segunda nos lleva a preparar un refugio, alimentos, bebidas, etc. La primera nos invita a abrazar la cruz de modo temprano, a ejemplo de San Juan Evangelista, que fue el único que dio la cara por Cristo en el Calvario, testificó su amor a Jesús, estando con él a los pies de la cruz. La segunda postura nos invita a prepararnos para la cruz futura, una cruz futura, pero no abrazarla ahora, sino a futuro, cuando venga la gran tribulación. En la primera postura consiste en abrazar la cruz por amor, desde ahora, para consolar a Jesús, abrazar la cruz por amor. En la segunda postura se trata de abrazar la cruz por necesidad, para salvarnos. Y en la primera postura se basa en que la pasión de la iglesia comenzó hace más de 20 años, cuando Jesús nos llamó a hacer Getsemaní. En cambio, en la segunda postura sostienen las personas que están con ella que la pasión de la iglesia es algo futuro, que no ha comenzado, sino que la pasión de la iglesia se dará durante la gran tribulación. Fíjense que son dos posturas muy diferentes. Yo sostengo la primera y he sido atacado y combatido por ella, y hay gente que
se centra en la segunda, la cual yo no estoy de acuerdo, pero la respeto. A todos los que piensan de la segunda manera, yo respeto su posición. La primera postura está asociada a los Juanes, los que abrazaron la cruz por amor y de manera temprana. La primera postura tenemos los que hemos descubierto con la ayuda de Dios que además del Apocalipsis que todos conocen, que es el de castigos, flagelos y plagas, existe uno más importante que es el Apocalipsis de gozo, de esperanza y de rescate. Esta postura es la que tenemos los que hemos encontrado que el verdadero protagonista del Apocalipsis es Cristo y que este libro está lleno de mensajes esperanzadores, como cuando dice dichosos los convidados al banquete de bodas del Cordero, o alegraos porque el Señor Todopoderoso ha establecido su reinado en el mundo. En cambio, la segunda postura es de las personas que solo ven el Apocalipsis de castigos, tienen al anticristo por protagonista y anuncian pues eso, las calamidades y las desgracias que vienen a futuro para que todos se preparen a sobrevivir. Yo he dicho varias veces y conviene volverlo a repetir que en el Apocalipsis Juan ve en el cielo a los dos grupos, a un grupo pequeño representado por los Juanes como él, que son los rescatados de la tierra, que no son ningunos privilegiados, sino los que adoptaron la cruz de manera temprana, los que abrazaron su cruz por amor a Cristo y para consolarle. Y el segundo grupo, que ve una multitud tan grande que dice que no podía contarla, son los que vienen de la gran tribulación y que murieron en el martirio. Dice, fueron decapitados. Ese grupo es enorme, yo no lo niego, por supuesto que está en el Apocalipsis y todo el mundo conoce de los mártires que vienen de la gran tribulación, pero hay muchos que niegan o no han querido descubrir el grupo de los rescatados de la tierra con el espíritu de Juan, los que abrazan la cruz de manera temprana, los que estuvieron dispuestos a vivir con Cristo su pasión desde el principio como Juan. Un libro que me ayudó mucho a comprender este misterio se llama Insinu Jesu, cuando el corazón habla al corazón, diario de un sacerdote en oración. Este libro que yo recomiendo a todos nos ayuda a entender qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús nos llama a ser Juanes, es decir, consoladores, reparadores. Nos llama a vivir la pasión de la iglesia con Él, la cual comenzó hace más de 20 años. Por este libro sabemos que Juan lloró la traición de Judas, pero también la negación de Pedro, también que todos sus hermanos apóstoles hayan abandonado a Jesús. Juan lloró todo eso y ofreció a Jesús reparación por eso. Estamos llamados por Jesús a ser Juanes. Lo que viene es un rescate, que es la Pascua final y definitiva. Y para entenderla hay que comparar con la Pascua inicial en Egipto, en el Éxodo. Supongamos que hay una persona que conoce la profecía allá en Egipto, que vienen las 10 plagas. Pero esta persona puede transmitir una profecía de manera apropiada y de manera inapropiada. Si solamente dice, Dios va a enviar 10 plagas sobre este país, prepárate para afrontarlas, pues las personas podrían tomar decisiones erradas como ponerse a almacenar alimentos o inclusive huir al desierto y terminar muerto con la familia por sed. Ese no es el mensaje correcto. El mensaje correcto, dada la misma profecía de que vienen 10 plagas, es Dios va a mandar un castigo a los egipcios para liberarte. Y lo que tienes que hacer no es almacenar alimentos, ni salir al desierto con tu familia. Lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. Si haces todo lo que Dios te manda, vas a ser liberado y estarás pronto del otro lado del Mar Rojo, dando gracias a Dios por ese rescate. El mensaje no es vienen las plagas, prepárate para sufrir. El mensaje es Dios va a castigar al mundo para liberarte. Disponte a obedecer. Si obedeces, serás liberado. ¿Y cómo soporto yo que esta actitud es la correcta? Porque está sustentada por muchísimas citas bíblicas que muestran que esa es la actitud y esa es la verdadera intención de Dios, el verdadero propósito del Apocalipsis y el cómo van a suceder las cosas. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, se nos explica que si ya hemos padecido con Cristo, si hemos vivido nuestra tribulación de manera temprana por la verdad, por el Evangelio, lo que nos queda es esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Dios Padre envía a su Hijo a librarnos de la ira venidera si ya hemos padecido con Cristo, si ya vivimos con Él su pasión. En la misma primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 termina diciendo,
porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que viene, un rescate. Pero para eso ya tenemos que haber abrazado la cruz, ya tenemos que haber padecido con Cristo, ya tenemos que haber vivido su pasión con Él desde el principio, al modo de Juan. Hay un mensaje muy importante de Jesús a María Valtorta del 20 de agosto de 1943, que es muy importante. Mucho, demasiado se ha cavilado a lo largo de los siglos sobre cuanto Juan dice en el capítulo 10 del Apocalipsis. Pero sabe María que yo permito que se sepa cuanto puede ser útil saber y oculto cuanto encuentro útil que no sepáis. Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre de honor de los 7 truenos apocalípticos. Mi ángel ha dicho a Juan, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Yo digo que no es aún la hora de que se abra lo que está sellado y que si Juan no lo escribió, yo no lo diré. Por lo demás, no os toca a vosotros probar ese horror, y por ello, solo os queda orar por aquellos que lo deberán padecer, para que la fuerza no naufrague en ellos y no pasen a formar parte de la turba de quienes bajo el azote del flagelo no conozcan penitencia y blasfemen a Dios en lugar de llamarle en su ayuda. Muchos de estos están ya en la tierra y su semilla será 7 veces más demoníaca que ellos. Yo, no mi ángel, yo mismo juro que cuando haya terminado el trueno de la 7ª trompeta y se haya cumplido el horror del 7º flagelo, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su misericordia, su nombre en el cual está la salvación, yo, por mi nombre y por mi naturaleza, juro que pararé el instante en la eternidad. Cesará el tiempo y comenzará el juicio que divide para siempre el bien del mal después de milenios de convivencia sobre la tierra. El bien volverá al manantial del que ha venido. El mal precipitará donde ya precipitó desde el momento de la rebelión de Lucifer y de donde salió para turbar la debilidad de Adán en la seducción del sentido y del orgullo. Entonces se cumplirá el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios. En este mensaje tan importante se ven los dos momentos. Se ve primero la liberación de los que no les toca probar el horror de la gran tribulación, sino orar por ellos. Y después, más adelante, se ve el momento en el cual comienza el juicio. Aquí está tanto la parusía intermedia de rescate como la parusía de juicio o el juicio de las naciones. Pero es muy importante este mensaje porque le confirma Jesús a María Valtorta que hay algunas personas que no por ser privilegiados, sino por haber abrazado la cruz de manera temprana, al modo de Juan, no les tocará probar el horror de la gran tribulación, sino orar por aquellos que lo deben padecer. Aquí se ve también que la parusía es por fases, como se han dado cuenta algunas personas y como lo predica el padre Adam de Polonia. Escuchemos un breve fragmento del padre Adam donde confirma que la parusía es por fases y notemos que él ha recibido revelación. Antes de ser sacerdote, cuando era solo un niño, él recibió sueños proféticos de cómo sería. De manera que él no solo es sacerdote, sino que es vidente. Él vivió, Dios le hizo ver instantes asociados a su retorno al mundo. Algún tiempo más tarde, alrededor de un año más tarde, tomé parte de un retiro para miembros del movimiento sacerdotal mariano en San Marino, Italia, predicado por el padre Gobi. Yo pertenezco a este movimiento. Fue allí donde recibí de un sacerdote alemán un libro en francés, escrito por el padre Eusebio García Pesquera, Garabandal, Hechos y Fechas. Cuando comencé a leerlo fui sacudido porque en el marco de las revelaciones de Garabandal encontré la confirmación de que la parusía consistiría en varias etapas. Se podría decir que se iniciará desde la aparición de Cristo en las nubes y el juicio que se dará en el aviso de Warning hasta la venida del fin de los tiempos, porque Cristo no vendrá solo por un momento, pero entonces precisamente comenzará la venida de su reino sobre la tierra. Y en este otro fragmento a continuación, el padre Adam explica que la primera fase de la parusía es la que está asociado a Mateo 24:30, cuando aparece sobre las nubes del cielo y se presenta para un rescate, en el cual con sus ángeles reúne a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro.
Esa es la primera fase de la parusía. O también podríamos decir que la primera fase es el aviso. Pero entonces no es al final de la gran tribulación, sino al momento del aviso o un momento más cercano al aviso, pero antes de la gran tribulación. Concerniente a los conocimientos que me fueron dados sobre los eventos por venir, como este mundo maravilloso, llamado por algunos el nuevo paraíso en la tierra, que vendrá a darse, la primera etapa de esta parusía será la justicia que Cristo ha predicho, tomándonos a todos por sorpresa, como un relámpago que brilla en el este y al mismo tiempo aparece en el oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. Él aparecerá con gran poder sobre las nubes, rodeado por ángeles y santos. Pues ya lo escuchamos de palabras del mismo padre Adam de Polonia, y aunque muchos no estén de acuerdo con su planteamiento, con el mío, yo estoy convencido de que la parusía es por fases y no solo por estas reflexiones o enseñanzas del padre Adam. Hay otros sacerdotes, amigos míos en varios países, que también están conscientes de que existe un arrebatamiento o rescate antes de dar inicio a la gran tribulación. No todos están de acuerdo, pero es una posibilidad porque la Iglesia no se ha pronunciado de manera dogmática con respecto a esto. Y no es necesario llamar al que piensa diferente hereje, protestante o que sus ideas son diabólicas. Simplemente es una postura distinta que pedimos sea respetada, así como nosotros respetamos los que piensan diferente. En Mateo 24:30 leemos: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Esta venida es la parusía intermedia que San Bernardo de Claraval utiliza para explicar las palabras oculta y elegidos. Quiere decir que no todos verán ese día la gloria de Dios, sino los que son elegidos, rescatados por ángeles, como dice el siguiente versículo: y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Así como en la primera venida, aunque los cielos se abrieron y se vean los ángeles subiendo y bajando del cielo, este prodigio, esta multitud de ángeles solo fue percibida por los pastores. Es un fenómeno cósmico universal, pero percibido por los pequeños, los que estaban velando de noche por turnos para cuidar las ovejas. Los más pequeños y humildes personas de la tierra eran los pastores. Del mismo modo, aquí en Mateo 24, 30, 31, aunque es un fenómeno universal y cósmico, y vemos aquí cantidad de ángeles, solamente los elegidos de Mateo 24, 31 ven el cielo abierto, los ángeles al Señor, y son objeto de este rescate. Los demás no lo ven. Por eso dice San Bernardo que es oculta, porque los demás no lo ven. Lo mismo que en su primera venida, es un hecho universal, pero fue visto, testificado por unos pocos: María y José, los pastores, luego los reyes magos, luego también Simeón, Ana la profetisa, por supuesto Zacarías e Isabel, pero por unos pocos. La gloria de Dios la vieron unos pocos, aunque es algo de relevancia universal. Lo mismo es en la segunda venida, es algo de trascendencia universal, pero vista, testimoniada solamente por unos pocos. Terminamos entonces este estudio con una frase que es la que tiene la clave para poder ver la gloria de Dios el día de su parusía intermedia. Juan 11:40 dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La clave es creer. Si no crees en esto, no verás la gloria de Dios, no lo verás en la parusía intermedia. Por supuesto, todos lo verán en el juicio de las naciones, en Mateo 25, porque ese es un juicio y es universal. Todos los seres vivos van a estar ahí presentes. Pero en Mateo 24, la parusía intermedia, el rescate anticipado, uno será tomado, uno será dejado. En ese momento solo verán la gloria de Dios los que lo esperaban, los que creyeron, los que lo estaban esperando para la boda, para el rescate. Por eso la clave es creer. Si crees, verás la gloria de Dios. El día de esa parusía intermedia, de ese rescate anticipado, las demás personas que no sean tomadas, es decir, los dejados, posiblemente escucharán algo o verán una especie de relámpago, un flash. Se enterarán de que algo ha ocurrido, pero no van a ver al Señor ese día, porque para ver hay que creer.
Si crees, verás la gloria de Dios. Los que no crean se quedarán durante la gran tribulación. La clave es creer. Tomo estas palabras del gran padre Leonardo Castellani, un gigante de la escatología de nuestros tiempos. Dijo lo siguiente: la segunda venida es imprevisible y previsible a la vez. Es imprevisible desde lejos y en cuanto al tiempo exacto, pero a medida que se aproxime, se irá haciendo. No diré cierta, pero sí, como dicen, inminente. Se olerá en el aire, como las tormentas, pero no por todos ciertamente, sino por muy pocos. Eso es lo que ocurre con la parusía. Ya se huele en el aire, se puede sentir su proximidad, pero ¿cuántos la sienten? Muy, muy pocos. Y también dijo este sabio sacerdote: prefiero pensar que Cristo vuelve pronto y equivocarme, a pensar que Cristo no vuelve pronto y equivocarme. Y a nosotros, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Así como no tiene nada de malo aspirar al cielo sin ir al purgatorio, aunque sabemos que la inmensa mayoría vamos a ir al purgatorio, pero no está condenado por la Iglesia ni es malo aspirar ir al cielo de una. Del mismo modo, si bien sabemos que casi todos vamos a vivir la gran tribulación, ¿qué tiene de malo aspirar estar entre ese grupo de Juanes, de almas víctimas que ya vivieron su calvario, que ya vivieron su pasión con Cristo y que merecen el arrebatamiento de manera temprana, como los laicos y sacerdotes que valientemente están dando la cara por Cristo a nivel mundial? No tiene nada de malo. Que después nos toca vivir la gran tribulación, que no fuimos dignos del arrebatamiento, pues bendito sea Dios. Sumerjámonos en la divina voluntad pidiendo el don del santo abandono. Hay un español, Javier Albowi, que quedó ciego hace los 17 o 18 años de edad, muy joven, y que yo he aprendido mucho de él y uso su libro de meditaciones en mi oración diaria. Y hay una bellísima oración de él que dice así: Jesús, ilumíname con la gracia del Espíritu Santo y dame el don del santo abandono, para que por la gracia divina sea capaz de dejar el pasado a tu divina misericordia, el futuro a la divina providencia, y vivir cada instante del presente confiando en ti sin límite. Jesús, sea lo que sea así, pase lo que pase, gracias. Jesús, quiero lo que quieres, quiero porque lo quieres, quiero como lo quieres y quiero hasta que lo quieras. Pidámosle a Dios el don del santo abandono. Esforcémonos, intentemos formar parte del grupo de las personas que verán a Cristo el día de la parusía. Y si no somos dignos y tenemos que vivir toda la gran tribulación en la tierra, pues pidámosle a Dios el don del santo abandono y la fortaleza para afrontarla. Me despido, por tanto, hermanos, con unas palabras de aliento y de esperanza. Lean y relean el Apocalipsis una y otra vez, verán que está lleno de esperanza, de palabras de gozo para los rescatados. Sí existe el Apocalipsis de juicio y de castigo, por supuesto que sí, yo no lo estoy negando. Por eso los que vienen de la gran tribulación que ve Juan en el cielo son muchísimos, incontables, dice él, no los podía contar. Pero existe también el Apocalipsis de rescate, reléanlo con calma. Al menos 7 veces cada persona tiene que leer el Apocalipsis en su vida. 7 veces completo, por favor no dejen de hacerlo. Hay una frase muy importante del filósofo alemán Arthur Schopenhauer: toda verdad pasa por 3 fases. Primero es ridiculizada, segundo se le opone violentamente y tercero es aceptada como evidente. Creamos en el arrebatamiento. Lo dijo Jesús en el Evangelio: uno será tomado y uno será dejado. ¿En qué momento? En un momento en el cual nadie lo espera. La gente come y bebe, compra y vende, toma mujer, toma marido, construye, etc. En ese momento inesperado, uno será tomado y uno será dejado. Esta verdad ya pasó la primera fase de ser ridiculizada y está ahora en la segunda fase, porque está siendo violentamente combatida. Pero ánimo, porque la verdad siempre triunfa, y viene la tercera fase, en la cual será aceptada como evidente. Abrazos y bendiciones para todos. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo,
la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.